Hace unos días comentábamos que este mes de octubre fallecía la legendaria Jane Goodall, a quien recordamos como una de las primatólogas más reconocidas a nivel mundial por su trabajo con los chimpancés en África hace ya más de 60 años y por su labor divulgativa que mantuvo hasta el mismo día de su fallecimiento. Pero como solemos decir siempre, hay vida más allá de Jane Goodall, refiriéndonos a que existen otros grandes primatólogos tanto en el ámbito de la investigación como en el de la divulgación científica. Y hoy nos hemos dado cuenta de que no habíamos dedicado tiempo a recordar a una de las figuras más relevantes de la primatología moderna, como es Frans de Waal. Seguramente muchos de vosotros ya sepáis quién es. Si estáis escuchando este programa es porque os gusta la primatología y no se puede estar metido en este mundo sin haber oído al menos una vez el nombre de Frans de Waal, igual que ocurre con otras figuras como son Jane Goodall, que ya le hemos mencionado, Dian Fossey o Jordi Sabater-Pi. Pero para quienes estén descubriendo este apasionante mundo de los primates y para rendir un pequeño homenaje a su trabajo, queremos dedicar unos minutos a repasar quién fue y qué aportó este gran investigador y divulgador científico. Frans de Waal fue un investigador neerlandés que se doctoró en biología tras formarse como zoólogo y etólogo, y que posteriormente se especializó en el estudio de las conductas sociales de los primates. Hasta aquí podría parecer un investigador como otro cualquiera. Sin embargo, lo que hizo especial a Frans de Waal fue que no se limitó a describir conductas de animales, sino que buscó entender su conexión con rasgos que solíamos considerar exclusivamente humanos, como la empatía, la cooperación, la idea de justicia o la reconciliación después de un conflicto. Por ejemplo, uno de sus estudios más famosos, publicado en la revista Nature, fue un experimento con el que demostró que en primates no humanos también existía la idea de injusticia. Para quien no lo conozca, el experimento era muy sencillo. Él trabajaba con monos capuchinos, que son estos monos pequeños, con la cabeza negra y con un cuerpo en un tono marrón muy clarito, incluso amarillo, que se encuentran en algunos países de América del Sur y que son muy famosos porque, al igual que los chimpancés, también suelen utilizar herramientas, como por ejemplo piedras, para abrir las nueces en la naturaleza. Lo que hizo Frans de Waal fue colocar a dos monos capuchinos en jaulas separadas, pero que se podían ver el uno al otro. El experimento consistía en que los monos debían dar una piedra al investigador para recibir una recompensa. Esta recompensa podía ser una uva o un trozo de pepino. Realmente la uva les gustaba mucho más y era el premio bueno, por así decirlo, mientras que la rodaja de pepino era un premio de menor valor. Entonces, para demostrar si estos monos tenían ese concepto de injusticia, cuando los dos monos daban la piedra al investigador, uno de ellos recibía una uva y el otro recibía la rodaja de pepino. Lo que vieron es que la mitad de las veces en las que el mono recibió el pepino no lo cogía o bien se enfadaba mucho con el investigador tirándoselo a la cara o tirándolo al suelo. Pero para demostrar aún más este concepto de que los monos capuchinos tenían esa idea de justicia, hicieron lo mismo, pero en este caso uno de los monos no tenía ninguna piedra que dar al investigador. Y cuando el otro mono daba la piedra y recibía el premio, que en este caso era una rodaja de pepino, este mono no se enfadaba porque había recibido un premio que el otro mono no había recibido. Por lo tanto, Frans de Waal concluyó que los monos solo se enfadaban cuando había esa injusticia de no premiar del mismo modo a los dos monos por hacer el mismo trabajo, demostrando que el sentido de la justicia no es exclusivo de los seres humanos. Otro de sus grandes descubrimientos fue la existencia de la reconciliación en chimpancés. Antiguamente, cuando dos chimpancés se peleaban en grupos en cautividad, normalmente lo que hacía era que se separaban durante varios días o incluso se separaban en diferentes grupos para que no se volviera a repetir la pelea. En algunos casos incluso se planteaba la idea de mandar a uno de esos dos chimpancés a otro centro, otro santuario o otro zoológico. Sin embargo, Frans de Waal observó que tras las peleas los chimpancés buscaban activamente hacer las paces con el otro chimpancé.
ejemplo, se abrazaban, se tocaban las manos o compartían la comida. Entonces, a partir de este momento, cambió completamente la forma en la que se gestionaban los conflictos de chimpancés en cautividad. A día de hoy, cuando se produce una pelea entre dos chimpancés, el protocolo general de los centros es la de separar a los chimpancés momentáneamente, como máximo unas horas, pero luego volverlos a juntar para que se reconcilien. Además, Frans de Waal observó que era importante esa reconciliación, porque descubrió que mientras más tiempo permanecieran separados los dos chimpancés que habían participado en esa pelea o en ese conflicto, acumulaban más rencor. Y en el momento en el que se les volvía a juntar, pues podría ocurrir la misma pelea. Estos son solo dos ejemplos de algunos de los estudios de Frans de Waal con los que pretendía demostrar que muchas de esas características que antes se consideraban exclusivas de los seres humanos también se daban en otras especies de primates. Aunque su carrera científica fue impresionante, una de las características que más destacaba en él era su capacidad divulgativa. Al igual que Jane Goodall, fue una figura muy reconocida en el ámbito de la divulgación, porque era capaz de trasladar estas ideas tan complejas, tan abstractas, en las que él trabajaba, como son el sentido de la justicia, del que ya hemos hablado, o la vida emocional de los primates, a un público que no tenía ni idea del comportamiento animal. Además, siempre conseguía transmitir su mensaje con un lenguaje cotidiano y respetuoso, pero siempre comparando la conducta de los primates con la de los seres humanos, poniendo como ejemplo hechos actuales. Por ejemplo, en el año en el que se disputaron la Casa Blanca Donald Trump y Hillary Clinton, pues escribió un artículo para el periódico de The Guardian en el que, entre otras cosas, comparaba la conducta de estos dos políticos con la conducta social que él había visto en chimpancés. O por ejemplo, también cuando comenzó el movimiento Me Too, en el que comparó cómo había ciertas conductas en los bonobos, que son una especie de primate muy parecida a la del chimpancé, en la que las hembras de esta especie se llamaban y buscaban ayuda en otras hembras cuando los machos abusaban de su posición social dentro del grupo. Sí que es verdad que Frans de Waal fue un divulgador un poco más clásico en el sentido de que no utilizaba apenas las redes sociales y su manera de divulgar se basaba principalmente en redactar artículos para periódicos o revistas, hacer entrevistas o también realizar conferencias y charlas. De hecho, os animo a escuchar algunas de sus charlas TED en la que comenta un poco los estudios más relevantes que hizo a lo largo de su carrera, así como leer alguno de sus libros donde reflexiona sobre algunos de los rasgos que se creían exclusivos de los seres humanos. Y a pesar de que Frans de Waal trabajó también con otras especies de animales, se centró sobre todo en los primates. Y aquí hemos querido hacerle pues este pequeño homenaje para recordar a otro gran primatólogo y divulgador científico que nos recordó que no hay tanta diferencia entre primates humanos y no humanos.